Buenos días, camaradas. Miren, hoy he querido y vengo aquí a contarles una historia de un camarada, les digo, que fue un excelente comandante, les digo. Este señor fue un excelente comandante. Cuando yo lo conocí, era el capitán René Armando, miren. Capitán René Armando. Todas esas fotos que ven por ahí son alusivas a él. De hecho, yo aquí aparezco en una, miren, con él. Ahí una vez nos reunimos en la playa, ¿verdad? Nos reunimos con él, era un excelente camarada él. Era un tipo, les digo, yo tuve la oportunidad de... Él venía del volcán, había sido un camarada que se había salvado de muchas emboscadas, ¿verdad? Muchas emboscadas en el volcán de San Salvador. Era un excelente combatiente, este camarada, ¿verdad? Este, Tuve la oportunidad de compartir mucho tiempo con él. Siempre se iba con las fuerzas especiales. Le gustaba mucho, decía, le gustaba. Era un gran vaquero también, era un gran vaquero, porque a él le gustaba ese volado. Él se había criado con ganado desde niño, pues. Se crió con ganado, anduvo todo el tiempo. Yo me quedé como... Tuve la oportunidad de andar en varias operaciones. Fuimos a varias exploraciones juntos, solo los dos, muchas veces, ¿verdad? Él usaba una 45 que le había sacado de la colonia Escalón, había sacado una 45, bien chiva, ¿verdad? Hasta con un cargador doble. Entonces salimos muchas veces en operaciones con él de civil, ¿verdad? Él con su 45, yo con también con una Star española, ¿verdad? Salíamos a hacer como cosas de exploración. Véngase, que vamos a ir a tal lugar. Entonces, tuve la oportunidad de conocerlo, un excelente guerrero. De hecho, esa foto donde está él ahí arriba, esa, es en la colonia Escalón, ¿verdad? Él operaba mucho en el volcán, ¿verdad? Operaba mucho en el volcán. Y a él para la ofensiva le tocó operar en Apopa, en Apopa, ¿va? Claro, ¿va? Cuando él se mueve con una unidad de Apopa a, a Ciudad Delgado, se mueve con un grupo, ahí van varios camaradas. Ahí había una unidad que ya se había preparado. De hecho, se había preparado esa unidad cuando nosotros tuvimos el combate con el batallón Atlacate en el 88, algo como por ahí, como por el 18 de septiembre del 88, aquí en el, ¿cómo les dije? En Mazariego. Ese combate, en ese momento se estaba impartiendo un curso de fuerzas especiales a un pelotón que operaba en el volcán de San Salvador, que operaba al mando de este capitán René Armando, al luego comandante. Entonces, se estaba preparando un pelotón de fuerzas especiales para el volcán de San Salvador, que estaban al mando del que estaban, entonces, como les seguía diciendo, perdón por la interrupción, esa unidad, ese pelotón de fuerzas especiales que se estaba preparando en ese momento, allá en el 88, 18 de septiembre, ¿verdad? Cuando estaba preparando esa unidad, cuando aparece esa unidad del batallón Atlacat para la cuarta compañía que tenía que bajar a Montepeque, ¿verdad? Tenía que bajar a Montepeque. Por supuesto, como les he dicho yo, en esa bajada nos íbamos nosotros, iban a pasar por el perímetro nuestro. Entonces, bueno, nos empezamos a preparar, ¿va? Ahí estaba este otro pelotón, les digo, que se estaba preparando en ese momento, ¿verdad? Bueno, muchos les tocó también ayudarse, ¿va? Pero claro, este pelotón ya era de guerreros, pues por ejemplo, ahí estaba Boris, estaba el Lluvia, estaba Rudis, estaba el Caballo, sí, no me equivoco, habían varios, ¿verdad? De los que me acuerdo. Entonces, ellos viven todavía. De hecho, tuvimos que entrarle a esa unidad, esa beba. Entonces, ese pelotón lo estaba preparando él, porque él se lo llevaba, iba para el volcán de San Salvador, ¿va? Porque él operaba en el volcán de San Salvador. Entonces, lo que les digo que en la ofensiva, él se mueve del lado de Apopa, se mueve a Ciudad Delgado también, va a por supuesto, a entrar junto con la agrupación del comandante Ale, ¿va? El comandante Ale
¿verdad? Que era otro tigre. Pues aquí había, miren, de los que empezaron siendo capitanes, o fueron subiendo de rango. Estaba Vladimir, estaba Odir, estaba el teniente Isidoro, que empezó de teniente. Luego seguía el capitán René Armando. El capitán René Armando siempre había andado en el BRAC. Entiendo yo que estuvo en la primera compañía del batallón BRAC. El comandante Ale, que aparece, el comandante Ale fue comandante primero, luego lo degraduan, le quitan el grado y lo pasan a capitán, luego lo vuelven a subir a comandante, porque demostró que tenía galla. Entonces, para muchos, ¿quién le tocó? Le tocó pelear en Ciudad Delgado con ¿cómo se llama? Con la agrupación Alfa. Fue la agrupación del comandante Ale, ¿va? Del comandante Ale, ahí estaba el Cero. Bueno, ya habían dos agrupaciones, ¿va? Por decirles, miren, eso no pasaba más de 60, ¿va? A veces 50, por ahí andaba, pero por la baja que ocasionaba. Pero ahí estaba, por ejemplo, ahí estaba el teniente Negro Alex también, ¿va? También el Negro Alex, que era jefe de columna. Ahí hay otros camaradas, no me gusta mencionarlos porque a veces pues no vaya a ser que lo denuncien a uno. Pero por decirles, ¿cómo se llama? Pero había varios, por ahí andan muchos que eran jefes de columna en ese tiempo. Entonces, por decirles, al capitán o comandante René Armando, no, hombre, ese era un tigre para todos, les digo, ese era un tigre hasta para lazar vacas, ¿verdad? Un montón de veces, ¿verdad? Una vez les digo, me pasó una anécdota, veníamos con él y traíamos 2 vacas, ¿verdad? Veníamos, ¿verdad? Esas vacas, por decirle, en ese tiempo se les robaban a gente que tenía plata, digo, no era un pobre, se le robaban a un fulano que era dueño de corrales desde Guazapa hasta Tonaca. Solo se pueden imaginar casi 30 kilómetros, casi 40 kilómetros de potrero tenía ese señor, ¿verdad? Ahí sacaban la leche en pipa, eran pipadas las que sacaban de leche en esos lugares. Entonces, o sea, no se le robaba a un pobre, pues, ¿verdad? Esa eran gente millonaria de las pudientes de aquí del país, ¿va? Entonces con él, no, hombre, era la asada y no se le iba un animal, pero tenía esa habilidad. Y esa vez que veníamos con él, con un par de vacas, una traía él y otra la traía yo. Un animal se le echó, ¿verdad? Y yo me quedé sorprendido, dije, ¿será que va a poder levantar ese animal de ahí? Porque el animal se le había echado y no le levantaba. Pero cuando me di cuenta yo, dije yo, ¿cómo va a hacer para levantar ese animal? ¿Cómo? Por más que le pegara, no lo levantaba. Entonces vino él y lo primero que se le ocurrió fue doblarle la cola. Cuando le dobló la cola fue el salto que pegó ese animal y siguió caminando, ¿verdad? Entonces les digo, tenía como esas virtudes él, ¿verdad? Ahí cuando decían, cuando viene el comandante René Armando por acá, vamos a comer carnita aquí en el sur de Guazapa. Porque siempre tenía la iniciativa. Y por decirle, ahí no se le robaba un pobre, ahí se le robaba a un millonario, digo, de los oligarcas de este país, ¿va? De los que patrocinaban la guerra, ¿verdad? Porque en ese tiempo también había muchos tipos que eran millonarios, estaban en el gobierno y patrocinaban parte de esta guerra. Entonces, ahí no era robo, pues era como, por decirle, va, por ejemplo, hablo con otros camaradas del RP, ¿va? Que para ellos era distinto, pues para nosotros no, nosotros teníamos que hacer eso, pues, ¿verdad? Parte para golpear a la oligarquía de este país también, pues, porque también ellos eran financistas de esta guerra, entonces tenían que pagar un precio, ¿verdad? No solo los pobres, ¿va? Porque a los pobres, puchica, cayéndole bombas, cayéndole todo ese tipo de cosas encima. Entonces, la gente sufriendo, dejando esos terrenos abandonados. Entonces era cruel, pues la cosa era cruel, por decirles. Entonces, también ellos tenían que ser golpeados en esta guerra, ¿va? Económicamente, no. Se les pegaba económicamente en esas casas, ¿verdad? Entonces, era como parte de la guerra, pues la guerra era así, ¿verdad? Si estás patrocinando esta guerra, vas a tener que pagar un precio, ¿sí? Así era, ¿verdad? Y por les digo, no, hombre, ese señor sacaba, pero pipadas de leche, ¿verdad? Ordeñaban desde casi llegando a Guazapa hasta Tonaca, ¿verdad? Eran un pijo de kilómetros de corrales, ¿verdad? Era un montón de corrales que se manejaban terrible, ¿verdad? Entonces, él siempre tuvo como esa mucho
aprendió mucho eso desde niño, pues. Yo me acuerdo que él me acuerdo que venía la gran columna, por decirle, casi, ¿qué? 200, 300 metros, la gran columna, y él se paseaba por venía la gran columna, y él se paseaba por toda la columna, a la par, caminando, de punta a punta, ¿va? Regresando, viendo que todo fuera en orden. Era como, era como, era muy hábil, muy enérgico. Era bravo, pero también así le respondía uno, ¿va? Cuando uno tenía un problema y le decía, mire, capitán René Armando, tengo este problema. No, puta, ya vamos a ver cómo lo resolvemos, ya lo vamos a resolver. O sea, era un tipo buenísimo, bravo, pero él sabía que nos respondía. Y él le decía a uno, venga usted, venga usted, venga usted. Porque además era bien respetuoso para tratarnos a nosotros, ¿verdad? Fíjense, les digo que hoy estoy haciendo material sobre el capitán René Armando. Luego voy a hacer sobre Gavino, ¿verdad? Hay unos capitanes que por ahí andan todavía, que viven, ¿verdad? También, ¿verdad? Como el capitán Oscar, ¿verdad? El capitán Oscar también jefe de agrupación, ¿verdad? Un gran, excelente guerrero. Él vive todavía. Pero, por decirle a René Armando y el capitán Oscar, Gavino, el capitán Alex en ese tiempo, que era capitán, después el teniente Isidoro, ¿verdad? Eran de los pilares aquí, pues aquí tuvimos buenos oficiales, ¿verdad? Entonces, guerreros nada preparados en escuela, ¿verdad? Igual, como les digo, comandantes excelentes también, comandante de operaciones que había aquí, era excelentísimo también, ¿verdad? Él creo que sí fue a Vietnam, ¿verdad? Claro, entonces todas esas prácticas toda esa técnica que recibieron en Vietnam, la fueron poniendo en práctica y muchos, diría yo, oficiales guerrilleros en ese tiempo fueron aprendiendo de eso, pues, porque, por ejemplo, hay un comandante famoso aquí, va, por ahí anda todavía, este, él, por ejemplo, Odir ¿cómo se llama? Eran los ojos de él, ¿va? Pero lo tenía tan entrenado Odir, ¿va? Y Odir había aprendido muchas cosas, ¿verdad? De, de, de este comandante, ¿va? Entonces Odir era un tipo como muy hábil, pues, Odir, para dirigir operaciones, pues, para decirles que nuestros oficiales no eran de escuela, no eran de la escuela militar, ¿va? No, pero aprendieron mucho, se fueron haciendo ¿cómo se llama? En la guerra, ¿verdad? Se fueron formando en la guerra, aprendiendo muchas cosas que, que a veces se quedaban a este lado, ¿va? Los otros que venían de escuela, ¿va? Porque los otros de escuela aquí, los de escuela, uno los oía por radio, casi lloraban, ¿verdad? Lloraban. Yo siempre le he preguntado a un amigo de la Tlacate, le digo siempre, tengo varios amigos, un montón de amigos, les digo, ¿por qué se les oía en la comunicación a los oficiales tan así pidiendo que necesito apoyo, que me están jodiendo, me tienen encerrado? Le digo, ¿por qué se oían esos gritos de agonía? Pidiendo los Dragonfly, pidiendo a la Fuerza Aérea, pidiendo al Estado Mayor Conjunto que les mandaran apoyo inmediatamente, ¿va? Porque así pasaba aquí, yo oí mucho en esta comunicación, incluso a veces se sentía más valiente la comunicación de los de la primera brigada que los de la Tracat, ¿verdad? Que se le oía como que estaban, ¿verdad? Luego cuando venían la gran borbandeada y todo, ya empezaban ahí, vamos a ir a recoger los pedazos de guerrilleros de tren. Pero sí era, hombre, así era. Les digo, eso era así, aquí en este cerro Guazapa, varias veces perdieron, porque hay muchos que se enojan, pero más por eso se los digo, ¿verdad? Porque a veces uno tiene que contar las verdades, hombre, no andar contando mentiras, ¿va? Porque cuando uno ve todo eso volado, cuando uno ve esos libros con tanta mentira, digo yo, no, eso no es así. Entonces, claro, y que hemos aparecido varios youtuberos, ¿verdad? Y estamos contando la realidad de lo que nosotros vivimos, ¿verdad? De lo que nosotros vivimos. Porque yo viví todo esto, yo estuve aquí en Guazapa, ¿verdad? Operé en esta zona, combatí con varias agrupaciones del batallón Atlacate, ¿verdad? Unos, como les he dicho, las ganamos, otras las perdimos, pero así fue, ¿verdad? Así fue, ¿verdad? Y este Cerro Guazapa fue un territorio cruel, les digo, ¿verdad? Cruel, ¿verdad? Bueno, entonces, como les decía, pues, el capitán René Armando
siempre fue un excelente guerrero, ¿verdad? Y le gustaba andar en las fuerzas especiales. ¿Verdad? Muchas veces nos fregaba a varios, ¿verdad? Y anduvo con nosotros en el volcán de San Salvador, operando en el volcán de San Salvador, operando en la parte de Apopa, todas esas partes. Siempre andaba, siempre estuvo con nosotros ahí, ¿verdad? O sea, y también porque él venía de ser un gran guerrero, ¿verdad? De ser un gran guerrero y quiso estar, siempre siempre se metía de jefe, ¿verdad? En las fuerzas especiales, en que las fuerzas especiales tenían su propio capitán, ¿verdad? También va. Ahí estaba el capitán Wilma, el Charlie Whiskey, como le decimos mucho, ¿verdad? De cariño. Por ahí anda el Charlie Whiskey, ahí anda produciendo miel el tigre, ¿verdad? Y ahí vive, aquí vive también en el Cerro Guazapa, ¿va? Porque muchos nos hemos quedado aquí por la historia, porque nos encanta, ¿verdad? A mí me encanta, les digo yo, andar en este cerro. Por ejemplo, hoy he bajado como 3 4 kilómetros de allá donde yo vivo. He bajado a hacer material aquí, ¿verdad? En este lugar, ¿verdad? Donde tenemos este pequeño mausoleo, quizás podríamos decir, ¿verdad? Quise venir por aquí. Pero les digo, por ejemplo, todos esos camaradas que ven ahí son camaradas de las fuerzas especiales, ¿verdad? Ahí está el caballo, está el Chino Vidio, está el Rudis, Lluvia, Llamarada. Grandes combatientes, ¿verdad? Entonces está Charlie Whiskey también ahí, ¿verdad? Hay un montón de camaradas, ¿verdad? Combatientes, algunos que viven, y como les dije, allá en el otro les presento así muchos camaradas que murieron. El capitán René Armando muere después de la guerra, muere, eh, de, no sé, pero muerte natural, muere después de la guerra. Pero, les digo, fue un gran guerrero en esos tiempos, fue alguien que si uno no los tenía rayado, entonces por eso le gustaba mucho la unidad de nosotros, ¿verdad? Ahí se metía en la unidad, ahí se ponía en la unidad, porque él en ese momento como que no tenía unidad, ¿va? Pero él andaba de unidad en unidad, pero más se quedaba con la fe, ¿va? Ahí fue demostrando un tipo excelente para andar a caballo, para todo, ¿verdad? Era, era pero chispa, ¿va? Siempre tuvo esa habilidad todo el tiempo. Y como les digo, miren, una vez nos reunimos con él ahí en un rancho. Nos estuvimos ahí compartiendo en la playa, ¿verdad? Con él y por decirles, muchos también aprendieron, ¿va? Muchos camaradas también, muchos de él, pues de lo que él fue, ¿va? De lo cómo era él, ¿verdad? Y como les digo, aquí está la foto, miren, cuando, ¿verdad? No le faltaba su acá plegable. Y miren, allá está sentado y ahí está el bolsón, ¿va? Lo que les he dicho, del bolsón de fuerzas especiales. Este bolsoncito no le tenía que faltar a uno, ¿verdad? Y el bolsón y el fusil, el equipo y todo, ¿verdad? Cuando había que dejar la mochila, había que dejar la mochila en un lugar y agarrar el bolsón y empezar, ¿va? A prepararse, para un combate. ¿Va? Las mochilas quedaban en el campamento mientras las cuidaban otros. Y nosotros es lo que nos iba a tocar en la línea de fuego, ¿verdad? A darnos. Miren, por ejemplo, ahí está una foto donde aparece con un cocodrilo, miren. No, con un lagarto tiene, ¿verdad? Ahí está una foto donde tiene un lagarto en las manos, ¿verdad? Era valiente para todo. Claro, el Drácula le hacía la competencia con las culebras, ¿verdad? Que el Drácula siempre las agarraba. Entonces, por decirles, no, fue un excelente. Siempre nosotros hacíamos una broma entre todos ahí, ¿verdad? Que cuando él empezaba a sudar, no había que acercárselo, porque una vez estaba abriendo un hoyo para enterrar un barril, aquí íbamos a enterrar un montón de fusiles. Ah, por cierto, era un montón de M14, eran 8 M14 que le habíamos quitado a los chaneques de Tutulte en el desvío de las Flores, ¿verdad? Eran 7 M14, ¿verdad? Que les quitamos a los chaneques de Tutulte. Entonces estaban abriendo un hoyo, pero no querían que los demás nos diéramos cuenta, ¿va? Y en esta guerra, como les he dicho yo, entre menos nos damos cuenta, mejor, ¿va? Entre menos sabía uno, era mejor. Entonces decían, puta, tengan cuidado que ya el capitán René Armando ya empezó a sudar y cuando empieza a sudar, cachimpan y cabal, ¿verdad? Entonces, esa vez le hicimos una broma y le hicimos una broma, apagamos las lámparas del lugar donde estábamos todos, ¿va? Porque lo vimos que él iba pasando por allá desesperado, ¿va? Y dio como 3 vueltas alrededor, ¿va? Y todos apagamos hasta una cocina había unas cocinas de gas, de ese gas, de ese querosén, ¿verdad?
que se le sacaban las mechas y ahí cocía café, unas cocinas así, ¿verdad? Que se armaban. Entonces cuando él empieza a sudar alrededor, dijo, no, dijo, ah. Entonces apagamos la lámpara y daba vuelta y daba vuelta. Cuando nos encontró, nos pegó una regañada a todos, ¿va? Y dijo, todos de abracete, cabrones. Y así nos ponía a culuquear de abracete a todos, ¿va? A todos. Pero les digo, un excelente camarada. Gracias, camarada. Vamos a seguir después en otro videito más en que no estemos con las fotos de él, pero vamos a seguir, ¿verdad? En otro videito más. No se les olvide suscribirse a mi querido Cerro WhatsApp. Bendiciones. Regálenme like.